Bien, amados, el tema para hoy se llama arenas movedizas. La palabra de Dios habla de un personaje, Simón. Se dedicaba a la magia, a la brujería, y había engañado a mucha gente, sobre todo Samaria. No se olvide, Samaria es al norte, Galilea. Y lógicamente que los había engañado, ¿por qué? Porque estaban alejados de los rabinos de Jerusalén, del centro. Así que por lo tanto ahí hizo su agosto, se volvió mucho dinero, obtenía todas esas cosas. Por lo tanto, este personaje tiene un encuentro también con los siervos de Dios. En Hechos capítulo 8, verso 9, dice que había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Qué interesante. En Jerusalén, al centro, no podían engañar porque ahí estaban todos los fariseos, ahí estaban todos los saduceos conocedores de la palabra de Dios. Por lo tanto, los falsos no podían estar ahí. Por lo tanto, se iban a las zonas alejadas a engañar a la gente. Y por eso el Señor Jesucristo se fue a Galilea, al norte, a Samaria, a poder predicar. Lógicamente, primero, el Señor, a la hora de dar instrucciones a sus discípulos, les dijo: por camino de gentiles y por Samaria no vayan. Vayan a buscar a las ovejas perdidas de Israel. O sea, primero a Jerusalén. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Ese es el orden. A Simón, oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. No solamente creyó, sino que también se metió en la cúpula, estaba con Felipe mirando todo lo que hacía y se quedaba maravillado. Estaba atónito, dice. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios que quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Acá, hermanos, evidentemente podemos sacar muchas enseñanzas. En primer lugar, vemos la experiencia con el Espíritu Santo. Evidentemente que la especialidad o el nombre, el Ruach HaKodesh o el Espíritu de Santidad, que es lo más exacto de traducción, si el espíritu de borrachera viene sobre mí, me vuelvo borracho. Si el espíritu de fornicación viene a mí, me vuelvo fornicario. Y si el espíritu de santidad viene a mí, ¿qué me vuelve? Santo. No olvidemos los nombres de Dios, sus especialidades y qué produce en la gente. Ellos creyeron el Evangelio, la buena nueva, el Mesías, el Mashiach con poder. Sí, yo era ciego, ahora veo, yo estaba muerto, ahora vivo. Muy bien, ya está, ya vino el Mesías, se acabó. Yo creo en el Mesías, no basta. Ahora falta el siguiente nivel. ¿Cuál es? Dejar que el Espíritu Santo venga sobre ti. ¿Para qué? Para que te vuelvas apartado para Dios, para que no estés mezclado, para que no estés manchado, para que no estés todavía un pie acá y un pie allá. Para eso es el Espíritu Santo. Una vez que Dios te rescata, te limpia. Para eso es el Espíritu Santo. El hijo pródigo se fue, desperdició su dinero y cuando vino contaminado, no solamente de su cuerpo, sino de su alma. El papá llamó a los siervos y le dijo: por favor, ponedle las vestiduras, el anillo y las sandalias. ¿Qué significa eso en el hebreo? En la cultura hebrea significa, llama a los siervos para que lo descontaminen,
para que le saquen todas esas ideas que trae del mundo, todas esas costumbres, hábitos. Exactamente igual como el pueblo de Dios salió de Egipto, pero no fue a la tierra prometida, sino fue a un lugar de purificación. ¿Cómo se llama eso? El desierto. Era un pueblo que salió muy bendecido, con bastante oro, pero no le servía de nada en el desierto. Por lo tanto, en el desierto es purificación. ¿Qué es purificación? Bueno, el pueblo de Dios experimentó eso. Solamente comían comida de Dios, el maná. Bebían de la roca que salía y solamente eran guiados por Dios, nada más. En el desierto no podían ir a donde le dé la gana, porque se morían por el desierto. Las 24 horas del día tenían que estar con el Señor en la columna de humo y en la columna de fuego. Así que por lo tanto, si a ti y a mí Dios te llamó, Dios te va a llamar a un lugar, al reino de los cielos. ¿Para qué? Para que estés ahí descontaminándote. Esa es la labor del Espíritu de Santidad. Bien, evidentemente que Simón no entendía nada de eso, porque dice acá que Simón había engañado a mucha gente con un montón de artes mágicas. Y decía, este es el poder de Dios. Y la gente anhelaba ese poder, pero evidentemente en la persona equivocada. Viene Felipe, predica, y mire lo curioso del caso es que Felipe sabía quién era Simón, pero Felipe no le llamó la atención. Felipe no le dijo, oye, hipócrita, sinvergüenza. No. Felipe simplemente dejó que las cosas sucedieran por su cuenta, pero, sin embargo, se hizo a un lado de Felipe cuando fue Pedro y Juan. Cuando fue Pedro y se dio cuenta, ven para acá tú. En prisión de maldad, en hiel de amargura estás. Porque, hermano, en las cosas de Dios el dinero no vale para nada. El poder de Dios no es dinero. El poder de Dios no es comida, bebida. El poder de Dios no es manipulación. El poder de Dios no es jugar a la iglesia, ni siquiera es alabanza, oración. Ni siquiera es leer la Biblia, ni siquiera es que aprenda la Biblia de memoria. Yo pasé 5 años y muchos más y hasta ahora y eso no me ha vuelto santo. El reino de los cielos consiste en la descontaminación. El reino de los cielos consiste en que saques de tu corazón todas aquellas cosas antiguas. ¿Por qué? Porque Dios está purificándote. Para eso es el Espíritu de Santidad, no Espíritu Santo. El Espíritu Santo, obvio. ¿Cuál es la especialidad? Espíritu de Santidad. ¿Qué cae en la persona? Te aparta del mundo, te aparta, etcétera. Te purifica, te limpia, te transforma, te bautiza. El que está en Cristo, nueva criatura es. Eso es la labor del Espíritu Santo, hermano. No solamente es sentir con... No. Tú puedes pasar un montón de experiencias. Ver, sentir, todo. Tener discernimiento de espíritus, profecía, tener habilidad para predicar la palabra. Pero si en ti no produce santidad, entonces no es el Espíritu Santo. Es otro espíritu. Y evidentemente acá Simón, lógicamente como judío, le predicaba a los judíos y les hablaba del Espíritu Santo, les hablaba de la palabra de Dios, pero con artes y magias y un montón de cosas más que no tenían nada que ver. Mucha gente creyó y mucha gente acá, y seguramente que hizo su sinagoga, hizo su yeshiva, tenía sus discípulos. Era un ministerio inmenso que tenía Simón. Pero había un pequeño problema. La gente no cambiaba. Las personas no cambiaban. Seguían siendo los mismos, seguían atados al pecado. Y por lo tanto, pues eso solamente era una religiosidad nada más. Pero viene Felipe, predica de Jesucristo. La gente se entrega al Señor, la gente siente la liberación. Vienen de Jerusalén a Samaria. Felipe, ¿en qué le bautizaste? En el nombre de Jesús. Perfecto, muy bien. Ahora para que reciban el Espíritu Santo. Ya. Y maravilloso. Pasaba como en Pentecostés. Eran dotados de los dones y los talentos del Señor. Eran transformados. La gente podía ver el cambio. ¿Y quién vio el cambio? Simón el mago. Simón vio lo que él no podía. Simón vio que lo que realmente la gente quería un cambio, no quería una religiosidad. Por eso es que lo dejaron a Simón y se fueron con Felipe. Dice que Simón era un gran notable, tenía cierta fama, todo el mundo lo respetaba. Pero con esto, toda su fama se vino abajo. Simón lo sigue a Felipe, escucha, se entrega, se bautiza. Viene el siguiente nivel espiritual. No era solamente que la gente se transformaba, sino que también Dios los capacitaba con las armas del Evangelio, ¿no?
el amor, la paz, la bondad, los ministerios, y viene Pedro y ora por ellos y hay una segunda bendición, una segunda avivamiento, y Simón se quedó atónito. O sea, no solamente es creer en el Yeshua, sino que ahora también Él te dota de esas cosas que yo tanto busqué y que engañé a la gente que yo tenía. Qué triste es, amado hermano, cuando alguien te dice, ¿tú predicas? No, sí, yo predico. Le digo a la gente, no, pero perdón, ¿la gente se revela al Señor? ¿La gente se restaura? ¿La gente se sana? Ah, no, yo solamente le invito a la iglesia, no, hermano. Entonces no predicas, eres un invitador. No, acá se trata de la transmisión del poder de Dios. Acá se trata de los efectos del reino de los cielos. ¿Cuál es? Transformar a la gente, sacar a la gente del pecado y que la gente se libere. Solamente un liberado puede producir liberados. Solo uno que salió de la esclavitud puede producir también gente que salga de la esclavitud. Pero un atado, una persona que está atada, una persona que está esclavizada, ¿puede producir libres? No. No nos engañemos, amor hermano. Acá no se trata de venir a la iglesia. Y no tengo nada contra eso, sino que estamos analizando qué es el fondo de la vida cristiana. ¿Qué cosa es lo que Jesucristo predicó? ¿Qué es lo que debe pasar en tu vida para que sepas que Jesús está haciendo cambios en tu vida? Y no tengo nada contra nadie, porque todos estamos en la cola, pero yo quiero, yo anhelo, yo deseo el Evangelio de Jesucristo. No quiero engañarme ni engañar a nadie. Quiero ir a la raíz para entender qué es lo que el Señor me ofrece y qué es lo bueno para mí, y no estar tonteando a la iglesia, al religioso y muchas cosas más, porque hay mucha gente que cree que es cristiana, pero se nota en su forma de ser que están esclavos todavía y dicen que son libres. Me incluyo, por si acaso. Están atados a un montón de cosas y dicen que son libres. ¿Dónde está tu libertad? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces estamos, amados, tentados a caer en un vicio que se llama religiosidad. Y eso es lo que le pasó acá a Simón. Simón entró en una religiosidad, una apariencia de piedad. Y él no quiso pasar por el nivel del arrepentimiento, por el nivel de dejar que Jesús sea el Señor y Salvador de su vida, sino que él quiso seguir con ese orgullo, esa fama, no quiso bajarse de esa nube, quiso comprar talentos y dones para que se mantenga en el nivel más alto. Y Pedro, de todo esto que podemos analizar y muchas cosas más, a mí lo que me interesa es la opinión de Pedro. Pedro dice, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Mira lo que le dice, arrepiéntete, le dice. ¿Arrepiéntete de qué? De tu maldad. Mire cómo Dios habla directamente al corazón. Acá no hay forma genérica, no, yo creo que sea para el hermano Carlos, para él, para tal o para cual. No, acá te habla directamente hacia tu corazón. Arrepiéntete de tu maldad. Y ruega a Dios y que este sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Fíjese. Aquí Pedro, mejor que un psicólogo, va directo al corazón de Simón y le dice, en hiel de amargura y en prisión de maldad veo. Pedro, con la dirección del Espíritu Santo, hermano, llega al corazón y ve cuál es el trauma, cuál es el problema, cuál es la atadura que tenía Simón, y por eso es que Simón, en vez de arreglar su vida privada con Dios, ¿qué hizo? Tapó eso y quiso hacer otra cosa más, hacerse un mago, hacerse un rabino, hacerse un grande para poder tapar todas esas cosas. Cuidado, a lo mejor yo soy un Simón, que porque dicen que es él, no sé, como tapo otras cosas ocultas dentro de mí. Y quiero decirle que Simón sufría bastante, amor hermano. Mientras tú más sufres, no sabes por qué sufres, no sabes cuál es la razón de tu enfermedad, no sabes cuál es la razón de tu trauma, no sabes cuál es la razón de lo que arrastras, de lo que conocemos como maldiciones generacionales. Pero los síntomas ahí están. Y Pedro le dice, en hiel de amargura estás. Hiel, ¿sabe qué es hiel? Bilis. Bilis. ¿Qué pasa cuando la bilis se obstruye? En tu, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el que sale la bilis? Ayúdeme, por favor, ¿qué les pasa? Acá hay varios médicos. La vesícula. La vesícula se obstruye y la bilis
¿Y se acuerda usted? Empieza la persona a ponerse amarilla. Porque ¿para qué sirve la bilis? Es para casualmente es como el detergente, es como para la digestión. Y eso te produce como una contaminación. Y dice en hiel, y dice amargura. En el original, algo punzante, algo que te está hincando permanentemente y no te deja ser alegre, no te deja ser amable, apacible, porque hay un dolor dentro. Y por eso es que Simón, tratando de ocultar eso, buscaba la aceptación de los demás, buscaba, amado hermano, en vez de buscar ayuda, él quería ayudar a los demás. Y caemos en lo que Jesús dijo: médico, cúrate de mí. Dígale con amor a que está a su costado: médico, cúrate de mí. Dígale. Hermano Carlos, dígale a la hermana Marisol, por favor, si no fuera mucha molestia. Doctora, cúrese, señor. Marisol, devuélvesela también, pues. Te mando la receta. Encontramos entonces ahora cuál es el estado, llámelo usted, psicológico, espiritual, de Simón, delante de Dios, por supuesto. Delante de Dios. Pero delante de Dios estamos mal, y cuando estamos mal delante de Dios, estamos mal delante de los demás. Pero con otras caras, con otras apariencias, que parece que fuera, uy, el hermanito, la hermanita, qué espiritual. Cuidado. Hay muchos Simones y Simonas por ahí dando vueltas. Yo conozco uno, ¿sabe cómo se llama? Luis Dávila. Ustedes no, yo les prevengo de Luis Dávila porque es un Simón. No lo voy a aburrir con la palabra que significa Shalom o Simón, sino vamos a seguir adelante. Le dice acá: estás en una bilis que estás ahí que te contamina y es hiel y amargura, o sea, en el original dice punzante, o sea que te está hincando, y dice, y en prisión de maldad. Prisión, estás atado, no puedes liberarte de eso, y lo peor del caso es que estás atado a una injusticia, a una maldad, no estás haciendo lo correcto, eres hipócrita, estás mintiendo a los demás y estás colapsado a que te venga desgracias a ti y a tu familia. Viviendo un carácter que no es tuyo. Y no te gusta, pero ahí estás, no puedes salir. Es imposible. Pedro le dice: arrepiéntete, amado hermano, Teshuvá. Pero eso sí, arrepiéntete delante de toditita Samaria. A todos los que se han engañado, públicamente dice: me arrepiento. Él les ha engañado. O sea, tienes que pasar la vergüenza de tu vida. Y Simón sabe lo que le dice. En vez de decir, Pedro, la siguiente campaña para que me avergüences y yo pido perdón, ¿sabes lo que dice? Rueguen, al Señor para que nada de eso me acontezca, O sea, Pedro dice: arrepiéntete. No me arrepiento, sino oren ustedes por mí. Por eso que esa es la esa de que ora por mí. Pastor, ¿puede orar por mí? Y le digo: arrepiéntete. Esa es vieja, hermano, esa no es nueva. Ore por mí. Este sinvergüenza, en vez de arrepentirse, le decía a Pedro, ora para que esa manera el de arriba, o sea, habla con el doctor Chantada. Haz una gestión, acéptalo a Dios para que esa manera me perdone. No, le dice, pero arrepiéntete. ¿Cuál es el camino? Arrepiéntete. ¿Cuántos pecados cometemos? Arrepiéntete. ¿Cuántas veces has mentido? Arrepiéntete, pide perdón. ¿Cuántas veces has mentido, has estafado? Arrepiéntete, pide perdón. Pastor, ore por mí. No, lo que pasa es que en internet vi un comentario. ¡Ay! Me liberó. ¡Ah, sí, me liberó! No. Arrepiéntete. El arrepentimiento es a lo que tú has hecho daño, ahí tienes que pedirle perdón. Esa es la fórmula bíblica. La fórmula religiosa es otra, pero por ahí no viene la restauración. ¿Y cuál es la respuesta nuestra? Ora por mí, La de vivo, ora por mí. Ahora, hay mucho que hablar sobre esto. Solamente he tocado el tema de Simón como una muestra nada más, como un símil, como un ejemplo, pero en el fondo, amado hermano, la Biblia habla de una cosa muy cierta. Pedro le dice a Simón: ¿sabes qué? Arrepiéntete y pídele perdón a Dios. Porque ahí está tu problema, arriba en el cielo. Simón, en vez de acudir a Dios, en vez de acudir a un sacerdote, a un levita, a un rabino, ¿qué hace Simón? Se encierra en sí mismo y él se pone a liberar a los demás.
Él se pone a predicar y muchas cosas más. Y con mentiras, con engaños, con truanerías y con magias, hacía creer a Dios el poder de Dios. Atento a esto, por favor. El poder de Dios. Mira cómo aparezca el conejito, mira cómo soplo acá, mira cómo crece y todo lo que ustedes saben. Espectáculo. Lo que la gente quiere, lo que la gente le gusta. Pero aquí, Felipe cuando predicaba el arrepentimiento, lógicamente, y salvación. Pedro cuando vino, dijo, señores, ¿creyeron a Jesús? Sí. ¿Les impusieron la mano para que les reciba el Espíritu? No. Perfecto, ahora muy bien. La siguiente etapa. Van a recibir el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen en Jesús? Muy bien, ya está. Ahora sí. Y ponían las manos y ya está. ¿Qué es lo que causaba en esas personas del Espíritu Santo? Santidad, apartados para Dios. Nada más, hermano. Con muchas manifestaciones. Y no solamente eso, sino que además también venía ya la bolsa de trabajo del cielo, ¿no? Venía oficios del cielo. El que predique, el que sana, el que habla en lenguas, todos los oficios, dones y talentos que Dios ha dado y ha capacitado a su iglesia. Bien, la gente se transformaba, la gente cambiaba y cambiaba su forma de ser, no se contaminaba con lo demás, sino que se activaba, ¿para qué? Para servir a Dios. Como dice la palabra, me liberaste de las tinieblas para servir al Dios vivo, para servir. Eso es lo importante. En cambio, Simón no. Simón no hacía eso. Y lo curioso del caso es que ya en el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías dijo, maldito el varón que confía en el hombre. En una transliteración dice, maldito el ser humano que confía en su semejante, el que se apoya en otros seres humanos mientras se aparta del Señor. Qué bravo es apartarse del Señor. Y cuando uno vive apartado del Señor, en vez de, lógico, si dejo de creer en el Señor, si dejo de confiar en el Señor, que lo que me queda es confiar en otra gente. Y maldito el hombre que confía en el hombre. Imagínese usted, este mismo Pedro, de que le dijo a Simón, arrepiéntete, Pedro dijo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Pedro se remontaba al Antiguo Testamento, falsos profetas, pero se adelantaba a la nueva hornada, a lo que iba a pasar. Va a haber falsos maestros, falsos rabinos, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Cuidado. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de hábitos que los destruirán, pues uno es esclavo de aquello que lo domina. Jesús dijo, el que peca es esclavo del pecado. La alegoría sería de que el hombre sin Dios está en una arena movediza. ¿Qué pasa cuando usted se mete en una arena movediza? Usted ya ha visto las películas y muchas cosas más, pero a mí sí me ha pasado. ¿Qué pasa cuando se mete usted en una arena movediza? Se hunde. Arena movediza hay por si acaso acá en Santa Rosa, Angón antes. Arena movediza hay en Ventanilla. Arena movediza hay acá en Chorrillos al fondo, los pantanos de Villa. Y La Molina también hay arena movediza. ¿Qué pasa cuando hay arena movediza? ¡Pum! Te caes. ¿Qué te sucede? Mientras usted no se mueva, no se hunde. Se queda quietecito y tal. Pero si te quiere mover, ahí es donde se... Porque la arena movediza te tapa, pero si mueves, te mueves al costado y te vas hundiendo. Esa es la condición del ser humano sin Dios. ¿Cuál sería la esperanza para que salgas de la arena movediza? Estás en una arena, estás en un fango. Y nadie se puede meter porque el que se mete también se mete contigo. ¿Cuál sería la solución? Si viene otro y te quiere ayudar, yo te saco, dame la mano. Se mete y se hunden los dos. Tiene que haber alguien de afuera. Alguien que no esté en la arena movediza para que te pueda ayudar. Tendría que venir un helicóptero, tirar una cuerda y te agarres de la cuerda y salgas de la arena movediza. Así está el hombre, hermano. ¿Cómo se llama esa cuerda y cómo se llama el helicóptero? Vamos a hacer una metáfora acá. Si tú quieres llamarle fe, es agarrarse de esa cuerda. Fe es confianza en Dios. El hombre está atado en hiel de amargura, en prisión de maldad, está sufriendo y haciendo cosas indebidas. ¿Por qué? Porque no se ha agarrado de Dios, porque no tiene confianza en Dios, porque no tiene fe. Fe es confianza, amados, no hay otra cosa más. No es que yo tengo fe que me va a crecer pelo, no, eso no es fe, es capricho. Que yo tengo fe, no, es capricho. Fe es
cambio de vida. Fe es confianza en que Dios me va a sacar del fango, me va a sacar de las ideas equivocadas, de los hábitos equivocados, de los sentimientos equivocados, y me va a trasladar, me va a llevar a un sitio donde me va a descontaminar. La vida en Cristo Jesús es una descontaminación de todas aquellas porquerías que hemos recibido en la vida vieja. Si estoy en el fango de la vieja naturaleza, la única forma es que me agarre yo de esa cuerda y que me saque un helicóptero. La otra opción sería de que venga alguien que me dé la mano y que con su mano izquierda me dé la mano y con su otra mano esté agarrado de la cuerda y que a los dos nos saque del fango. ¿Quién sería ese personaje que está agarrado de la mano del helicóptero y me está sacando? ¿Quién sería? El Señor Jesucristo. Por favor, note esto, ¿eh? O sea, ni el Señor Jesucristo se creyó que Él podía salir solo del fango. No, pero el Señor lo puede. No me prediques otra cosa, no me cambie la palabra de Dios. Jesús, ¿qué dijo? Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? De mi Padre. Nicodemo, maestro, bueno, bueno Dios. ¿A dónde acudía Jesús? Al helicóptero, a quien lo tenía que salvar. El hombre estaba ahí listo para entrar a Jerusalén, ya sabía que lo iban a masacrar. Y estaba en esa agonía, y vino Moisés, y vino Elías. Varón, tranquilo, no te preocupes, para adelante. Y en Hebreos, lea usted, que el Hijo fue glorificado porque fue probado en obediencia. El mismo Señor Jesucristo tuvo que cumplir su misión mesiánica, pero primero tenía que obedecer. Y mediante la obediencia, dice, fue glorificado. Qué interesante. Porque tú, no, tú pídele a Jesús, Y Jesús dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, yo he venido a hacer la voluntad del que me envió. ¿Y para qué te envió el Señor Jesús? Para rescatarte de qué, del fango. El pueblo de Dios es curioso, mire. El pueblo de Dios estuvo en Egipto, estaba en el fango, estaba hundido. Pero no se daba cuenta que estaba hundido porque decían ellos, pero comemos cebollas, comemos acá, estaba rico todo. El pueblo de Dios estuvo 400 años en esclavitud, pero cuidado, no todos los años vivió esclavo. Los últimos 30 años, el pueblo judío sí fue esclavo. Los 370 años estaban muy bien considerados. Trabajaban para Faraón, pero el último Faraón no los conocía y los afligió. ¿Por qué? Porque el pueblo había crecido bastante. Fueron 370 años que estaban en el fango, no se dieron cuenta y no oraron a Dios. Muchas veces cuando estamos en el pecado no nos damos cuenta que es pecado, no va bien. Pero cuando ya se convierte en hiel de amargura y en prisión de maldad, ahí cambia la cosa. Pero al principio no se da cuenta uno. El pueblo de Dios, estando en esos 370 años bien, ¿oró al Señor? No, para que se estaban bien. ¿Pidió Salvador? No, pues estaban bien. El tema es que cuando empezaron a sentirse mal, ahí recién oraron. Por eso que Dios le dijo a Moisés, he escuchado la oración de mi pueblo. Pero no los escuché 370 años, recién los últimos 30 años los he escuchado. Dios le dice a Moisés, anda, ve y habla con mi pueblo. Moisés dijo, pues, es un pueblo ególatra, es un pueblo orgulloso, es un pueblo que no quiere reconocer sus pecados. Señor, tú los conoces. Anda y anda. Yo voy a demostrar mi poder en ellos. Lo que no saben es que después los voy a mandar al desierto para que sean purificados. A ese pueblo orgulloso, vanidoso, de dura cerviz, a ese pueblo tosudo, a ese lo voy a llevar al desierto para que ahí lo baje yo de la nube, para que ahí lo baje del pony. Porque tiene que descontaminarse. Por eso es que el pueblo de Dios estaba hundido, pero Moisés estaba hundido, no. Moisés era del pueblo, no. Moisés era de la familia de Faraón. O sea, tuvo que venir un liberado para poder sacar a los esclavos. Pero Moisés, ¿de dónde se agarraba? ¿Qué cosa le dio el Señor a Moisés para que se agarre y sea salvado? ¿Qué le dio? ¿Qué cosa le dio en el monte Sinaí? La palabra de Dios. Si cumple la palabra de esta ley, bendito serás. Si no cumple la palabra de esta ley, maldito serás, exactamente igual como le dijo Pedro a Simón. Maldito eres. Maldito estás. No es porque Dios te quiera maldecir, sino que tú te maldices. Tú has escogido meterte a la arena movediza. Hemos escogido ahí estar en el mundo. ¿Y qué es lo que te va a pasar? ¿Te va a ir bien? No. Bien claro está, amado hermano. Vamos a entender que lo que el Señor nos enseña es hay que tener cuidado con esos falsos maestros, con esos Luchos Dávilas. Hay que tener cuidado con esos falsos profetas.
Porque lo que van a hacer es, te van a endulzar, te van a anestesiar y al final hundido estás ¿en qué? En pleito, en celo, en ira, en contienda, en falta de perdón. Estás hundido en tu carácter, en tu forma de ser. Pero ¿por qué mi carácter es así? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué diferente contrastamos con lo que pasaba con la gente que creyó en Jesús. Vinieron Pedro a Samaria. ¿El Espíritu Santo? No. Ahora van a recibir. Ya está. Y eran transformados, eran cambiados, eran purificados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos, para esa purificación? Bajarnos de la nube. Bajar ese orgullo, esa vanidad, que lo que hace es hundirte más en las arenas movedizas. Si yo te digo, así es mi carácter, no soy hijo de Dios. Acepto mi culpabilidad, acepto mi realidad, acepto mi esclavitud, antes que decir, no, lo que pasa es que yo soy así porque, no hay ningún pretexto. La radiografía espiritual ahí está dada, esclavo eres del pecado, aquel que peca, esclavo es del pecado, así de simple. Y lo que Dios quiere es liberarnos mediante una purificación de nuestro carácter, de nuestra forma de ser, de nuestro temperamento. Es que soy así. No, es que tienes adentro algo que te está fastidiando. Y el único que te puede liberar solamente en eso es Jesucristo. No, ahora me voy al psicólogo. Está de moda. Me voy al psicólogo. En vez de Jesús, me voy al psicólogo. ¿Y el psicólogo dónde va? A otro psicólogo. Pobres los psicólogos, porque se llenan tanto de tanta tontería que al final terminan locos y tienen que ir a hacer terapia. Ahora ya no se llama psicólogo, se llama coach. Ahora es coach ya, o sea, tu entrenador. Y ahora tienes tu personal trainer para tu alma ya. Yo he conocido gente de plata, que ha contratado pastores para que sean sus asesores espirituales. Amado, le presento acá a mi asesor espiritual. Oye, perdón, ¿tú no eres el pastor de la iglesia importante? Sí. ¿Y tú qué haces acá? Soy asesor espiritual del hermanito. Parece que no tenía intenciones espirituales, sino como Simón el mago, que por su dinero quería comprar los dones y talentos del Espíritu. Esto no es nuevo, amado hermano. Esto no es nuevo y tenemos que tener cuidado nosotros, porque no es solamente que tú creas o no, sino lo que transmites, lo que predicas. Hermano, el Señor te libera y te escucha, ¿no? Este sigue atado a su carácter, de forma de ser. El otro día lo vi amargado, el otro lo vi discutiendo. Pero ¿cómo me habla de libertad? ¿Con qué autoridad viene y me dice, ven acá, lo pide Jesús, el Señor te va a libertar? Y tú, la gente se da cuenta. Entonces, ¿qué hacen muchos hermanos? No predico para no pasar vergüenza. Peor todavía. Por eso es que el que predica se predica a sí mismo. Si tú vas y predicas, tienes doble bendición. ¿Por qué? Porque estás predicando a la persona y la persona está recibiendo la bendición y esa bendición viene para ti porque tú dices, yo le digo, hermano, pero no sea usted, no tenga ese carácter. Y el Espíritu Santo dice, tú también. Es que no puedo con este problema. Y es también tu problema. Cuando alguien te cuenta su problema, ¿qué es lo que hace? Activa en ti el mismo problema. Yo también tengo ese problema. Eso es lo que me ha pasado a mí en toda mi vida espiritual, de predicar la palabra, de enseñar. Yo, mientras más enseñaba, más me daba cuenta mi problema mío. Qué lindo es predicar a los recién nacidos, o sea, a los nuevos en el Señor. Es como que empezar con ellos de nuevo. Cada alma que viene es como empezar tu vida espiritual de nuevo. Te inyecta su juventud espiritual, te inyecta sus ganas de amar al Señor, de servir a Dios, y eso te retroalimenta. Pues yo siempre digo, hermano, predique, no importa, es que estoy ahorita en un problema. Más razón todavía para que usted, amado hermano, tenga de parte de Dios la oportunidad de darse cuenta y salir del fango con Jesucristo. De cierto digo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. ¿Qué significa eso? El esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. En una casa donde están ahí los hacendados, los hijos, y están los esclavos. O los sirvientes o los empleados. El empleado va, viene, cambia de trabajo, no queda en la casa. Pero el hijo sí queda. ¿Por qué? Porque es hijo de papá, de mamá, y ha sido de su descendencia y es heredero de esa fortuna. Amados, Jesús quiere que tú seas heredero. Por eso, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente mis hijos. El esclavo no tiene derecho a ninguna herencia. Por eso Dios cambia de esclavos a ser hijo de Dios. ¿Para qué? Para tener herencia, hermano. O sea, para ser bendecidos. Yo le pregunto a usted, ¿quiere ser esclavo o quiere ser libre? Si quiere ser libre, tiene que dejar esa esclavitud. Tiene que reconocer. No como Simón, oren por mí. No, reconocer. Arrepiéntete, yo tengo un carácter, tengo una forma de ser que no es agradable al Señor. Cada uno lo sabe.
Y hay que luchar y pelear por eso. Señor, por favor, no puede ser que sigamos como Simón, oren por mí, oren por mí, oren por mí, oren por mí. Eso no funciona, tú tienes que hacerlo. Tenemos que enfrentar el problema. Lo que pasa es que más fácil es acusar a los demás y más difícil es reconocer nuestros errores o reconocer aquellas raíces de amargura que venimos arrastrando, amados, y que el Señor todo el tiempo está ahí. Él dijo, yo he venido por los enfermos, no he venido por los sanos. Él es el médico de médicos, amados, así que ahí tenemos nosotros la oportunidad para que cada día nos limpiemos. Hermano, yo soy limpio, límpiate más, dice la palabra. El que es santo, santifíquese más.